¿Pensaste alguna vez en cuántas mujeres al volante conoces? ¿Y campeonas de automovilismo? Hoy les vengo a hablar de fierros, pero con perspectiva de género. Les voy a contar una historia que los va a dejar de cara. Les voy a contar sobre Yanina Sanasi, la primera mujer argentina campeona en automovilismo. Pero antes de pisar el acelerador, contexto. Los automóviles comenzaron a producirse en serie a principios del siglo XX en los países industrializados. En esa misma época, o sea, en los tempranos 1900, Argentina comenzó a producirlos, pero no de forma masiva. El primer intento fue en 1909, pero la mayoría de las partes eran importadas. La cosa tuvo que esperar hasta mediados del siglo XX, cuando la producción integral de automotores explotó. La industria estuvo radicada principalmente en Córdoba, sí, mi Córdoba natal, ya que ahí se instaló el núcleo de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, llamado IAME, que disparó la instalación de otras industrias automotrices como ICA o Fiat. Así, entre 1953 y 1958 se produjeron en promedio 3.000 vehículos. A ver, sí, creció un montón el promedio de autos por habitantes. Pero este incremento no fue un hecho aislado, sino que se dio por una demanda cultural. Había terminado la Segunda Guerra Mundial, se respiraba cierto bienestar en ese sentido y las fábricas instaladas comenzaron a producir de forma más estable. Volvió la sensación de paz mundial y la economía de a poco se fue estabilizando. Y con ello también la llegada de nuevas marcas al país. Y si tiramos un poquito de perspectiva de género, a ver, en el siglo pasado las mujeres trabajaban en la producción de automóviles, pero en un segundo plano. Aquellas que pudieron estar sindicalizadas en sus trabajos vinculados a la industria automotriz lo hicieron en una situación mucho más vulnerable. Y con eso quiero decir, con sueldos más bajos. Hablemos también de las que hacían funcionar las economías domésticas sin percibir un salario por ello, mientras sus maridos salían a trabajar. Estaban cerca, pero no eran protagonistas. En 1940, Juan Manuel Fangio, la figura nacional, comenzó a competir con Chevrolet, marca con la que obtuvo su primera victoria internacional. Ganó 5 títulos mundiales en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Y fue subcampeón 2 veces, así de picante. Durante muchísimo tiempo mantuvo su récord en Fórmula 1 hasta que fue desplazado por Schumacher en el 2003. En la época de Fangio había 5 mujeres corredoras de Fórmula 1. Lella Lombardi, italiana, participó en 17 grandes premios y fue la primera mujer en hacer puntaje en una competencia oficial cuando obtuvo el 6º puesto y 0,5 puntos en el Gran Premio de España en 1975. María Teresa de Filippi, también italiana. En 1958, con 38 años, condujo el mismo coche con el que Fangio ganó su 5º y último título mundial para participar del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pero en el Gran Premio de Francia no le dejaron competir. ¿Saben qué le dijeron? El único casco que una mujer debe usar es el de la peluquería. Esto marcó el espíritu de la época y me hace pensar. Habiendo mujeres que se pusieron el casco como Divina Mari Galica, Giovanna Amati y Desiree Wilson, campeona de Fórmula 1 en 1980, ¿por qué sabemos poco y nada sobre ellas? Porque históricamente las mujeres contamos con menos oportunidades y con menos prensa, lo que no significa que tengamos menos profesionalismo o menos talento. Por eso, quiero contarles la historia de Yanina Sanasi, una pilota argentina que conmovió a todos y todas cuando el 20 de junio de 1999 se transformó en, me pongo de pie, la primera mujer en obtener un triunfo en lo que se consideraba hasta ese momento la categoría más veloz del país. Nada menos que el Autódromo de Río Cuarto en Córdoba. Sí, mi Córdoba natal. Con eso, Yanina pegó el salto internacional a la Fórmula 3 sudamericana y se coronó como subcampeona en la clase Light en el 2000. También compitió en Europa dentro de campeonatos en Italia y España. Después de romperla, en el 2004 Yanina decide ser madre. Y acá pasa algo interesante, porque la maternidad en la mayoría de los casos implica poner un poco en stand-by la carrera. En los deportes, tomarse esta licencia implica de estar lejos de entrenar todos los días a no participar de campeonatos. Yanina igual tuvo hijos. De hecho, su retiro momentáneo le permitió ser contratada como instructora de manejo. Y después de esto, se puso el casco de nuevo.
pero no el de peluquería. Tuki, con 36 años, volvió a correr en el 2018 y fue nuevamente campeona en Argentina en una categoría de autos súper veloces de 450 caballos, donde otra vez le ganó a los varones, marcando un hito histórico. Tremenda grosa, mujeres como ella abren el camino. Es lamentable que no existan más historias de mujeres protagonistas del mundo automovilístico. No solo porque no fueron reconocidas, sino porque todo les fue mucho más difícil en su contexto. Es importante conocer sus historias a partir de datos y hechos, y no a partir de opiniones fundadas en percepciones patriarcales. En la actualidad hay más mujeres al volante, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Construyamos el mundo en el que queremos vivir y hagamos historia.